Hola, ¿qué tal? Soy Janina Pérez Arias. Estamos en el set de Quinótico en la Seminci y hoy tengo aquí a Jennifer de la Rosa Martín. Hola Jennifer, ¿qué tal? Hola, bien hallada, muchas gracias. Y Jennifer es la directora y guionista de una película que se llama La hija del volcán. Es una película que está en tiempo de historia Ujú. y es una película bastante particular porque es tu vida o parte Sí, de tu vida o la sí, reconstrucción de tu vida. es una búsqueda de Es una orígenes. búsqueda, exacto. Y muy gracioso porque fuera de cámara yo te saludo y te digo, hola Jenny. Y es porque esta película hace el milagro de sentir a la persona Ujú. que ha hecho la película y que está en cámara cercana. ¿Cómo fue para ti tomar la decisión de ponerte frente a la cámara y no solamente eso, sino de reconstruir tu historia, esa búsqueda en tiempo real? Muchas gracias por sentir eso, era lo que buscábamos, ¿no? Que me pudierais acompañar en ese viaje. Ha sido un viaje muy complicado, ha sido 8 años al final y durante todo este tiempo, cuando comencé, pensé que era lo más sencillo empezar por mi búsqueda, empezar retratándome a mí, porque tenía acceso a todas las fuentes, era lo sencillo, ¿no? Luego mientras iba pasando el camino, ¿no? Y mientras iba recorriendo todo el camino, me iba dando cuenta de lo complicado que era, de que verte a ti reflejada y que esa persona que vas a ver en la pantalla seas tú, es complicado, es muy complicado, ¿no? Entonces, el miedo que yo tenía cuando comencé y como directora, como buscar esa expresión cinematográfica, si lo hacía en una tercera persona, después se transformó en un miedo a que esa persona que veía ahí no fuese yo, ¿no? Pero por suerte sí que se ha logrado un gran trabajo de encontrar y que sí, que sea fiel reflejo de lo que supone también para una persona adoptada hacer una búsqueda de orígenes. Ujú. Esta búsqueda tiene su punto de partida en la tragedia de Armero. Para los que fuimos niños en Latinoamérica en los 80, pues es una cosa que se te queda grabada a fuego en la memoria. Es imposible no pensar en esta tragedia y allí tú tenías apenas días de nacida. Ujú. Fuiste adoptada para venir aquí a España y tú dices algo al principio de la película, algo así, voy a parafrasearlo, y es que tu historia es la historia de muchos. Tú Mm. descubriste también una dimensión allí, Claro. digamos, bastante oscura Mm. y has puesto luz en algo que se ha tratado de ocultar. ¿Me puedes Ujú. hablar un poquito de eso, por favor? Sí, como persona de mi generación, lo primero que hice fue buscar en internet, buscar los Andes, el volcán, Armero, Chinchiná, también donde podía ser mis orígenes, como comprender todo el área geográfica de lo que había ocurrido y la magnitud. Y después seguí buscando por internet y enseguida encontré a la Fundación Armando Armero, que está dirigida por Francisco González, y ahí fue como una revelación. Entré y me encontré con relatos de otras personas adoptadas de otros países diciendo que podían ser de ahí. Y, y claro, en mis documentos ponía que mi padre había fallecido en la tragedia, ¿no? Eso era lo que me ligaba, ¿no? A eso, y por eso sentía esa necesidad de buscar más, ¿no? Y también encontré relatos de papás y de mamás. Y era una web muy sencilla en la que te ponía los datos para contactar, y contacté y a la hora me respondió y ya estábamos haciendo ahí el Skype, preguntando por aquel entonces, ¿no? Esa videoconferencia en la que me explicaba pues toda la magnitud, ¿no? Que en España también fue muy seguida y todos los años en el aniversario se conmemoraba y lo veíamos en la televisión. Entonces, para mí nunca fue posible distanciarme, ¿no? Porque para mis padres me enseñaron un álbum de fotos en el que aparecía el volcán, ¿no? Entonces yo sabía que estaba ligada a ello. Fue después cuando me di cuenta de que podía, que mi padre o mi madre no hubiesen fallecido y me estuvieran buscando, ¿no?
o que en el caso de que hubiesen fallecido o que no fuesen de esa tragedia, sí que era importante relatarlo y contar qué es lo que había pasado ahí y por qué yo podía pensar que era de ahí, ¿no? O sea, empezaba a volverse todo mucho más complicado y el ir allí en la conmemoración, que fue el primer año que fui, fue un shock, la verdad, y ahí es donde me di cuenta de que eran las verdaderas víctimas de todo esto, la gente, los papás, las mamás, las familias que desde el 85 seguían buscando a esa otra parte de la familia porque pensaban que podían estar vivos, porque lo habían visto en un periódico o en la televisión. Entonces eso era muy duro. Y cómo contarlo y cómo balancear en la película eso con mi historia era lo que se volvía aún más complicado porque no hay comparación, ¿no? Al final yo he tenido mi vida, la he podido desarrollar y entonces hago esa búsqueda frente a un pueblo destruido que queda esparcido por todo Colombia, en el que hay gente que ha sufrido mucho, ¿no? Son dos cosas que no tienen comparación, pero que yo necesitaba que tuviese su hueco y a la vez explicar lo que supone esa búsqueda. Y también está luego cómo tu película entra en una parte política bastante significativa, porque le has puesto, como le has dado visibilidad a algo que el gobierno colombiano había estado ocultando durante muchísimos años, casi 40 años. Este, mm, el momento en el que te das cuenta de me estoy metiendo en algo bravo, aparte de mi historia, ¿cómo hago aquí? ¿Cuáles fueron tus pensamientos al respecto? Mostrarlo, ¿no? Es en ese momento en el que te das cuenta de que cuando pides explicaciones al ICBF, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, em, nunca ha sido sencillo. O sea, siempre me he comunicado, he pedido mi expediente, siempre han tardado muchísimo más de lo que se supone que tienen que tardar. He ido allí, les he conocido, he entendido que son muy pocas personas para todas las personas que estamos buscando, ¿no? Comprendo que hay una dificultad real en cuanto a personas que tienen que dedicarle el trabajo, pero aún así hay una parte que no quieren aclarar, ¿no? Es, no es posible que del 85 al 87 no hubiese adopciones internacionales de ninguna persona que tuviese el origen en Armero o en ese contexto, ¿no? Porque yo soy la realidad, ¿no? Entonces es un continuo preguntar por qué es tan complicado para una persona adoptada hallar su realidad, ¿no? Y entonces es cuando me doy cuenta de que las adopciones están pensadas para el momento de ahora, ¿no? En el que dos personas adultas y dos estados necesitan encontrar una solución para ese menor o esa menor y con otras circunstancias, ¿no? También hay que entender el 85 en Colombia, todo lo que había pasado. Em, estaba las FARC, estaba un golpe de Estado, eso habían entrado en el Palacio de Justicia. O sea, era algo muy complicado, ¿no? Pero cómo dar solución o cómo dar cabida a esas menores, en vez de encontrarlo en el propio país, fue intentando encontrar en otros países, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué si yo pude estar con otras familias en Colombia, por qué decidieron que tenía que irme fuera, ¿no? Entonces son todos esos cuestionamientos los que dejo ahí para que, que ya cada uno y cada una, pues después de ver la película, pues haya ese diálogo, ¿no? Ese debate. Bueno, esta película, La hija del volcán, tú la sacaste adelante con tu productora Mayéutica Producciones, pero también tienes otros aliados. ¿Cómo fue la cuestión esta de encontrar aliados para sacar adelante este proyecto? Pues cuando empecé en 2016, pues como empezamos todas, ¿no? Pensamos que va a ser sencillo, que en un par de años vas a tener tu película hecha, ¿no? Pero de repente te das cuenta que no, que necesitas a gente con experiencia, otras productoras.
Y fue el hecho de pasar por programas y por laboratorios que me dio acceso a hacer pues un pitch y a conocer en los one-to-one y a contar mi historia y a que me dijeran, Jennifer, si lo quieres hacer, tienes que encontrar el respaldo de otras productoras que ya tengan más experiencia para poder hacerlo. Y además es una historia latinoamericana, ¿no? O sea, entonces busquemos también a nuestro socio, a nuestra socia en Colombia, que era nuestro primer objetivo para que suceda y que puedas hacer la película con los medios que necesarios, ¿no? Y, y ahí dije, vale, pues vamos a buscar. Entonces, primero fue Amaya Izquierdo, que es la productora ejecutiva, quien se unió, y ahí encontramos a Solita, ¿no? Con quien ya había trabajado y dijo que sí que era un proyecto muy interesante, importante. Además, tanto Amaya con Auna, que es su empresa, tanto Solita, los hermanos Alenda, ya tenían más experiencia haciendo coproducciones internacionales, ¿no? Entonces, esto nos sirvió para poder pensar en el programa Ibermedia y hacerlo más grande, ¿no? Y el caso es que ahí es cuando entramos en la pandemia. Y entonces la estructura que teníamos, Colombia se sale porque dice, no sé qué va a pasar con el FDC, con los fondos, si va a haber, si no, y la verdad es que fueron unos años muy con mucha incertidumbre en Colombia. Entonces por eso encontramos a Cebolla Films que en México pues pudimos acabar de hacer toda toda la estructura de la película y que eso pues me ha llevado también a viajar allí y a contar pues con la música, eso, la composición musical, el diseño sonoro, el color, todo eso lo hemos hecho en México, es lo que han aportado desde España, pues Solita con toda su experiencia y Amaya pues con todo el empuje de decir vamos a sacar adelante esta película, vamos a buscar los fondos y vamos a luchar siempre yendo a todas las convocatorias y recibiendo muchos no. Es que ese ha sido un proceso muy, muy largo, entonces ha costado mucho. Y en este proceso largo, y ya para terminar, Jennifer, te vas a enfrentar ya, que es la segunda parte, que es esta película ya tiene un distribuidor, se va a ver en cines. ¿Cómo te preparas tú para esa segunda fase de presentar tu película y dialogar con una audiencia? Es un sueño, ¿no? Porque una de las cosas que te dejan claras siempre es que el documental está muy complicado para distribuir, que pues que pienses en otras formas, ¿no? De hacerlo porque no va a llegar a los cines, ¿no? Y ahí estaba siempre mi lucha, ¿no? De decir, no, el documental es una película y es una forma de narrar una historia que puede atraer al público, ¿no? Y ahí buscando y buscando y luchando, pues ahí se unió Sursi y por fin, pues en la primavera que viene, pues ya podrá ser vista en los cines y espero animar a todo el público para que pueda venir a verla. Jennifer de la Rosa Martín es la guionista y directora de La hija del volcán, que está en la Seminci en Tiempo de Historia. Jennifer, muchísimas gracias no solamente por estar aquí, sino por contar algo tan personal, tan íntimo. Gracias. Muchas gracias. Y seguimos aquí en Quinótico, en el set de Quinótico en la Seminci, la primera con K y la segunda con C. Gracias.